Entonces, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar aquí. Y todos mis hermanos también, los que pudieron venir en esta hermosa mañana de escuela dominical, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hoy vamos a buscar desarrollar un tema, porque la mente me daba mucha vuelta cuando estaba en la casa en la semana y después ayer cuando verdaderamente quise organizar todo, la mente no me dio, porque yo quería hablar una cosa y cuando ya lo acomodaba entonces me dio otro pensamiento. Entonces lo último me rendí y le dije, bueno Dios, yo no lo conozco a ellos, no sé por dónde están pasando, no sé cuáles son sus planes, sus propósitos, tú lo conoces. Yo sé que cuando yo suba en aquel lugar allá, tú me darás lo que tengo que decir, porque es tu voluntad más no la mía. Y eso es lo que venimos a hacer hoy en esta mañana aquí, es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. Él le dijo claramente a Pedro, le dijo, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas donde tú querías, mas ahora que eres viejo, te va a ceñir otro y vas a ir donde tú no quieres. Le estaba hablando de que él ya no iba a hacer la voluntad de él como cuando ya era independiente, sino que más bien ahora iba a depender, era de la personalidad de Cristo, iba a ser la voluntad de Cristo, iba a ser como Cristo quería que las cosas se hicieran, no más como Él lo quería. Y así nosotros venimos en esta hermosa mañana. Y de eso yo le voy a hablar en esta mañana porque me llamó mucho la atención, no aquí, sino que eso viene ya de meses y lo vamos a hacer aquí hoy y no sé hasta dónde después llegaré con este mensaje de parte de Dios, perfeccionándolo cada día, porque la idea es esa. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la oración o orando para hacer la voluntad de Dios. Orando para hacer la voluntad de Dios. Entonces, quizás se preguntarán, pero van como dos temas, porque una es la voluntad de Dios y otra es orar. Pero es que si no hay oración, usted jamás y nunca va a hacer la voluntad de Dios, sino que va a hacer la voluntad de su carne, de su cuerpo, de su mente. Pero cuando oramos, doblegamos todo lo que está en nosotros y entonces nos rendimos a los pies de Jesucristo y empezamos a hacer su voluntad, que nos la dejó plasmada allí en su palabra. Alguien dijo, Dios es sabio. No, Dios, Él es sabiduría. Él no es sabio, Él es todo completo, sabiduría. El completo es amor. El completo es compasión. Nosotros sí, quizás algunos son sabios, pero Él no, Él lo es todo. Él lo es todo, por su completo, pues todo lo llena, todo lo hace, y Él hace como Él quiere, no le entrega cuenta a nadie, porque Él es Dios. Y la alegría que me da a mí en esta hermosa mañana es que sí tiene un pueblo grande, no solamente aquí en Flor Amarillo, sino a nivel mundial. Personas que nos doblegamos todos los días delante de su presencia, aunque andamos caminando, pero estamos doblegados en el Espíritu. ¿Cuál espíritu? En nuestra vida hay un espíritu, y ese espíritu tiene que estar siempre doblegado a la voluntad de Dios. Entonces yo le invito ahí mismo sentado de ubicarse en Mateo, versículo 7, capítulo 7 y 8. 7 y 8, ahí sentadito, quédese sentadito. A veces, de eso se lo voy a explicar cuando ahorita entremos en tema, de que las personas todos colóquense de pie, porque de pie es que vamos a reverenciar y sacamos el himno nacional. Decimos cuando el himno nacional se toca, todos se colocan de pie. Yo fui aviador, yo pertenecía a la aviación. Y sí, y uno no se pone en pie sino así, pero los que son civiles se ponen la mano en el corazón. Pero una cosa es el himno nacional y otra cosa es la palabra de Dios. Usted estaba sentado, o estaba acostado, o estaba parado. Lo importante de todas estas cosas es que siempre su espíritu esté doblegado a hacer lo que Dios quiere que usted haga.
Aquí no es las cosas de apariencia, de que yo voy a ponerme en pie, yo voy a como estar erguido, mi cabeza erguida y meto la barriga para que no me la haga la barriga y entonces voy a pararme lo mejor para que Dios me vea mejor que todos. No. Aquí lo que Dios quiere es que verdaderamente estemos doblegados delante de su presencia, que nuestro corazón sea un corazón humilde, sencillo. ¿Quién éramos nosotros? Yo me recuerdo hace 40 años atrás, mi vida, un día domingo, amanecido en esas calles allá de Boquerón, de una noche quizás de hacerle daño a muchas personas, y seguía todavía en la mañana sin dormir, haciendo y deshaciendo, y la gente me decía, tú no vas a llegar ni a los 23 porque te van a matar. Me deseaban la muerte con todo el corazón y con toda la furia que estaba en su vida. Y yo le decía, no me importa, y yo mismo me lo creí. Yo dije, bueno, yo no llego hasta los 23, no llego, pues no llego y no me importa. Y hasta yo mismo busqué la muerte 2 veces, yo mismo la busqué por mi propia voluntad. Yo dije, no vivo y no vivo. Pero entonces cuando me di cuenta de todas estas cosas, sí llegué a los 23, y a los 23 morí, sí morí. ¿Sabe por qué morí? Para que Cristo pudiera vivir en mí. Me entregué a Cristo, entonces sí, ya se fue ese viejo Manolo y nació un nuevo Manolo que lleva 40 años subiendo y bajando, pero pregonando en el caballo de la fe que es Jesucristo y predicando su palabra. Aquí, allá, cuando me llamen yo voy, en los autobuses, en las clases, todo a veces me trepo ahí esos solazos y tomo micrófono que le hacen propagandas a la verdura y a las cosas que ellos tienen, a los pescados. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para eso fue que Dios no solamente me llamó a mí, sino a todos los que estamos sentados aquí en este lugar. Mucha gente, se lo repito como se lo dije aquel día, no es que yo no tengo ministerio, los que predican son los evangelistas, los que predican son los pastores, los que predican son los líderes. Yo no soy nada de eso, no. Mateo habla claramente 28, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice? Que vayamos por dónde. Ajá, y que hagamos ¿qué? Que prediquemos palabra. Cuando dice predicar, yo se lo expliqué un día, no sé si fue este o el otro año. Predicar es anunciar, predicar es transmitir, publicar. Eso que andan por ahí, por aquí pasa, por donde yo vivo, se compran colchón malos, se compran estos malos, se compran. Ellos andan predicando, pues ellos andan anunciando, andan publicando, pero ellos, ¿qué están predicando ellos? Lo que a ellos les conviene, pero nosotros no. Nosotros predicamos al Dios que verdaderamente vive y ha vivido y seguirá viviendo por los siglos de los siglos, a ese Dios que dio su Hijo para que usted y yo estuviéramos en este lugar. Pues cuando ya el hombre no podía ya reconciliarse verdaderamente con Dios, entonces mandó a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y a través de él reconcilió el mundo con su Padre. Ahora nosotros tenemos que reconciliar el mundo con el Hijo. Entonces, si lo tienen, Mateo 7 y 8, ¿lo tienen? Aleluya. Dice la palabra en el nombre de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús dice así. Dice, pedid y se los dará, buscad y hallaréis, tocad y se le abrirá, porque el que pide se le dará, al que busca halla, y al que toca se le abrirá, y al que toca se le abrirá. ¿Sí? Entonces, los que están sentados, si quieres, se pueden sentar los que se sienten tranquilitos. Escúchame. Entonces, el mensaje que le dije que vamos a hablar, ¿cuál fue? El tema. Ajá, orando para hacer la voluntad de nuestro Dios o de Jesucristo o de su Santo Espíritu, porque ellos son tres y a la verdad también son uno. Entonces vamos a hablar de eso. Para poder hacer la voluntad de Dios, hermano, escúcheme, primeramente tiene que haber oración, y orar, usted sabe lo que es orar. Porque a veces alguien quiso como, yo diría como agarrar por cauto a muchos hermanos allá donde ustedes siempre van y a veces me ven cuando yo estoy allá por allá.
Y entonces dijo, él hizo esta pregunta, ¿qué era la oración? Y después hizo la segunda, ¿y qué es orar? Entonces alguien le respondió que es la oración. Y él dijo que eso no es. Después él dijo, ¿y qué es orar? Entonces otro le respondió y dijo, eso sí es. Entonces mire, ¿qué es la oración y qué es orar? Es lo mismo. Porque ¿qué es la oración? La oración es tener una conversación con Dios. Sea sentado, sea caminando, sea acostado, sea doblegado. Dios lo que requiere de nosotros que 100% sinceridad. Usted no puede manipular a Dios. Nadie puede manipular a Dios. Hay gente que piensa que Dios se va a mover porque usted está llorando, usted se inclina, usted se llora. No, porque usted sabe que es lo que hay emociones y hay pasiones. Y las emociones lo hacen llorar porque está pasando por un momento difícil. O porque quizás a lo mejor se le fue un hijo de su casa. Entonces Dios no mueve las lágrimas. Entonces la gente dice, no, yo voy a doblegarme porque como yo me hinco de rodillas como, digamos, como la religión tradicional que es la católica, que ellos cuando viene Semana Santa, ellos se vienen de morado y se van de rodillas de aquí a quizás a, pongamos, 100 metros, 200 metros, a veces hasta más largo, y hasta dejan el cuerpo pegado en el asfalto porque piensan que están haciendo ese sacrificio. Entonces Dios lo va a perdonar, Dios lo va a oír, y con eso le van a pagar lo que Dios hizo en la vida del jovencito que lo sanó. Dios lo sanó porque él le plació sanarlo por gracia, se le regaló, pues gracia es regalado. Como decir, yo te regalo la sanidad, recíbela. Si nosotros Dios no cobrara solamente el aire, cuando pasó nuestro hermano, y Dios bendiga, y me disculpa, a los pastores, nuestro hermano Cordero y su esposa, la hermana Rosa, yo lo conocía, el hermano Cordero, un muchacho joven, jovencito, yo también estaba joven. Pero como él dijo que la vida se va cuando pasó, dice que es la realidad, la vida se va con un soplo. Y así es el tiempo. Uno cuando tiene 15 años, 14, 13, uno quiere tener rapidito, no, yo quiero tener 20 para ser mayor de edad. Y cuando tiene 20, yo quiero tener 40. Y cuando tiene 40, dice, bueno, yo quiero tener 60 para ver. Pero cuando tiene 60, entonces dice, llegará yo a tener 14. Ajá, pero ¿cómo tú echas el tiempo por atrás? No se puede. Entonces, nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, es que necesitamos tener esa comunicación más con Dios. La gente dice, o yo he escuchado decir, pero es que nosotros no podemos estar conectados con Dios las 24 horas. Nosotros podemos estar conectados con Dios las 24 horas. La hora que estamos despiertos mentalmente nosotros, nos conectamos con Él. Y cuando estamos dormidos, la palabra dice que el Espíritu de nosotros gime dentro de nosotros. Y a veces la gente se confunde y piensa que es el Espíritu de Dios que está en nosotros que gime. No, el Espíritu de Dios no tiene que gemir para ninguna parte. El Espíritu de Dios está en nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para hacernos entender verdaderamente lo que es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Entender la palabra de Dios. Sabiduría no es yo ponerme a hacer una bomba atómica para tirársela a otro país y explotársela. Un hombre sabio, sí, eso es lo que es sabio. Ese es un malicioso donde muere el maligno. ¿Para qué? Porque la palabra dice que el vino fue a hurtar, matar y a destruir todo lo que tiene en su camino. Eso no es sabiduría. Sabiduría, la palabra habla claramente que hay dos, una terrenal y una celestial. Y nosotros verdaderamente estamos conectados con la celestial. ¿Y cuál es la celestial? La que desciende de Dios. Esa sabiduría que desciende a través de ¿qué? De la oración. Mientras más usted ora, mientras más usted ora y usted ora y usted ora, usted alimenta, ¿sabe qué? Al espíritu. Y cuando su espíritu está bien alimentado, usted es un hombre verdaderamente estable en las cosas espirituales. Y le dicen, allá hay un evangelismo, allá usted hace un evangelismo. Por aquí hay una cadena de oración, ahí está usted una cadena de oración. Estamos a las 6 o a las 5 de la tarde aquí, en ese lugar, y vamos a tener cadena de oración 20 o un mes seguido, todos los días. Usted está todos los días y no llega a las 5, llega a las 4. ¿Por qué? Porque usted es un hombre de oración y su espíritu está verdaderamente robusto. Y así le pongo un ejemplo como la carne. Usted coloque, se come y no hace ejercicio, no hace nada para que usted vea.
Cuando usted se da cuenta, después que usted pesaba 70, 80 kilos, usted viene a pesar hasta 250 kilos, se vuelve obeso. ¿Por qué? Porque está alimentando la carne. Sí, la carne es alimentada, pero tenemos que alimentarla controlada, porque todos los alimentos que hoy en día existen, lo que nos arrojan a nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, más bien es enfermedades, colesterol y un poco de cosas. Entonces necesitamos orar para hacer la voluntad de Dios. Orar. Yo estuve como 11 meses fuera de Venezuela en el 2017 creo, o 18, pero eso fue una profecía que Dios me había dado a mí. Yo cuando entramos en hambruna, en el 2016, 2017, por allí, yo llego y tengo unas cuentas con el banco y otras cuentas pendientes, y yo no le ponía mucho cuidado porque yo generaba, yo hacía muchas cosas y más bien le daba trabajo a personas y generaba, pero cuando viene la hambruna todo se viene para abajo. Cuando se viene para abajo mentalmente me pongo a pensar de la gente que le debía, y el banco me tenía monte, todos los días me llamaba, y entonces aquello, tanto pensarlo, yo decía no, vamos a morir de hambre. Pero cuando ya yo llevaba como 10 meses que había caído una depresión, no podía salir de la casa, todo me daba pánico, aquello era fuerte, aquello era algo tremendo, y yo la estudiaba, porque yo la estudiaba. El 85% se queda en la depresión y se mata porque se mata. Una sobrina que se quitó la vida teniéndolo todo en Estados Unidos, se ahorcó con 16 años, con una depresión porque el papá le prohibió algo, le dijo no vas a hacer eso y no lo vas a hacer. Y después otra vez vino y le dijo, no lo vas a hacer. Y cuando cumplió 15 años le regaló un carro, 0 kilómetros allá, cuando estábamos pasando aquí la hambruna, en ese 2016, 2017. Y yo miré por las redes, yo dije, aquellos allá y le regaló un carro, y nosotros aquí que para comprar una vinita tenemos que irnos a la noche para amanecer allí, y a veces no logramos llegar. Entonces aquella cosa, todo me pegaba y era fuerte, la depresión fuerte, mucho. Y entonces cuando yo salgo ese domingo, recuerdo un domingo, como hoy, un domingo, la fecha no me recuerdo muy bien tampoco, escúcheme. Pero sí sé que yo siempre estaba así. Últimamente ahora me siento un poco ya para darle más espacio a los que vienen llegando, para que se sienten más adelante, para que atrás no se distraigan. Y yo me siento así más o menos de estar hermano Cordero en toda una esquinita así, pero allá son 4 sillas, ahí hay 2, habían 4. Y entonces pasó el predicador para allá y están así 2 sillas y él se pone a la silla de un lado. Después sube cuando le toca y él empieza, vamos a leer la lectura, se leyó la lectura. Y después que se leyó la lectura del dentro en el mensaje y da la introducción y se mete en la introducción. Pero cuando de pronto él dice, vamos a hacer un paréntesis aquí, escúcheme, dice él, escúcheme lo que le voy a decir, porque esto no es algo que es casual en mi vida y sucede de tiempo en tiempo, dijo él. Y cuando sucede es porque Dios verdaderamente se está moviendo a favor de esa persona. Entonces me dijo, cuando yo paso por ese lado y me inclino, ahora apenas me caigo en el suelo y empiezo a orar, Dios me muestra una visión, dice el hombre. Y yo miré allí, dice él, donde estoy yo, dice, donde está ese hermano, allí, ahí mismo, yo miré que de ahí salió un ángel, y ese ángel se ubicó allá en aquella esquina, y ese ángel tenía un chofar. Un chofar es un cacho que se sonaba en el tiempo antiguo, cuando se levantaban, cuando iban a la guerra, cuando se iban a acostar, eso es lo que fue un chofar, un cacho ahí todo torcido. Ajá, entonces dice eso. Entonces me dice a mí, póngase de pie, hermano, venga acá. Y sabe que allá están unas escalinatas, y él llega y él baja una y me da la mano, me dijo, dame la mano. Y entonces, por el micrófono, para que nadie le fuera notorio, me dijo, ¿sabes lo que me ha dicho Dios de tu vida? Yo no conocía al hermano, yo no sabía quién era, dónde venía, y yo he estado desde muy, le estoy diciendo que en esto llevo 40 años, estábamos un muchacho trabajando en un ministerio de Billy Graham. Él murió casi a los 100 años, tenía 100 años cuando murió.
Y yo me pasaba recorriendo todo Carlos Alberto, también Carlos Alberto iba a las iglesias, enseñaba los domingos, y él mandaba para acá, la Avenida Bolívar, nos mandaba nuestras ofrendas y nos mandaba literatura, y nosotros íbamos a esas iglesias que hoy en día ya crecieron y las enseñábamos, ayudábamos a los pastores, ¿ve? Porque hay muchas iglesias que ellos mismos empiezan y sin saber nada, ni leer, pero solamente obedeciendo a Dios a través de la oración, que Dios les muestra que salgan y empiecen a predicar, y después que ellos se ganan para el Señor 3, 4, 5, hasta 8 personas, pero el Señor, pero y ahora que no va a pastorear, y entonces ellos mismos a través de la oración, Dios le ha dicho, usted mismo. ¿Cómo? Usted mismo. ¿Ve? Y entonces yo los ayudaba mucho a él. Entonces de pronto el hombre empieza y me empieza a hablar, hermano, me dice, el Espíritu Santo me dice, y yo sé por dónde tú has pasado. Tú vienes de un momento que has peleado cara a cara con el diablo. Todos los días te dice que te quite la vida, que tú ya no sirves para nada, y que hagas esto, que hagas lo otro. Y me dijo así, para resumirle todo por donde yo había pasado. Y todos los hermanos quedaron y dice, ¿será que se pusieron de acuerdo? No sabíamos dónde estaba pasando yo. Y yo cuando me dice aquello, el espíritu que estaba ahí, como se dice, derribado, otra vez agarró vida. Entonces me dijo, corre por la iglesia, y me puso a correr. Yo jamás nunca había corrido en ninguna iglesia, ni ahí en ninguna parte, y tuve que correr. Y después me quise parar porque tenía mucho tiempo que estaba como aguantado en la casa por la depresión, y me dijo, corre. Y después seguí corriendo, y después me llamó otra vez. El hombre me dio el mensaje ese día. Escúcheme lo que le estoy diciendo: cuando Dios tiene un propósito con una persona, o con una iglesia, o con un grupo de personas, Dios no anda por ahí engañando a la gente. La palabra de Dios es 100% real. Y si Dios lo llamó a usted con un compromiso, si Dios lo llamó a usted y le ha dicho y no se ha cumplido en su vida lo que Dios le dijo, quédese tranquilo, como dice el Salmo 46:10, dice: está quieto y conocer que yo soy Jehová. Él lo va a hacer en su vida. Si usted hasta este momento no ha conseguido lo que verdaderamente Dios le prometió, Dios se lo va a dar, pero no es su tiempo, no es su voluntad, es la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Dios es el que manda, Dios es nuestro Señor, nuestro Rey. Nosotros delante de Dios no somos nada, solamente lo que somos es polvo y más nada, polvo y aire. Eso es lo que somos. Y después el hombre me volvió a llamar. ¿Sabe qué me dijo después del oído? Ya no lo dijo así. Me dijo: el Espíritu Santo me dice que tú eres ese chofá que ese eres tú. Y en toda esquina, en todo rincón y en todas partes, tú vas a hablar mi palabra, tú lo vas a enseñar, tú lo vas a predicar, y te voy a llevar a lugares donde no he ido, porque yo soy Dios, Jehová, el que te llamó. Cuando tú no tenías esperanza, para mí yo puse los ojos en ti y te di esperanza. ¿Por qué te di esperanza? Porque te di vida, porque te transformé, te limpié y te hice mío. Y así fue. Y pasó un mes, y yo sentía, y caminaba por la casa, yo le decía: Señor, ¿cuándo? Pasaron 2 meses, Señor, ¿cuándo? Porque nosotros queremos hacer así, cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos hacer, y cuando nosotros queramos, y salimos y entramos y hacemos, y es que verdad es eso lo que quiere Dios. A veces vamos hasta para Valencia a comprar algo. Mire, lo primordial de nosotros salir cuando eran los muchachos, le pidieron permiso a nuestros padres, que eran personas materiales, que no conocían, ni eran adivinos, ni eran nada de eso. Y a veces nos decían: no, quédanos ahí, yo voy pasado mañana y van conmigo. Y uno tenía que sujetarse. Si no, entonces le daban una buena paliza, no va a ninguna parte, y tampoco pasado mañana cuando yo vaya, tampoco va conmigo. Ahora vas a ir cuando yo quiera. Y es un hombre. Entonces, ¿cuánto nomás nosotros que tenemos el Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce? Yo he estado vestido, escuche, vestido para salir. Y me he sentado después que he orado, y en la madrugada me levanto y oro y le digo y encomiendo mi camino, Señor, a tu presencia, y confío en ti, tú harás y todo me va a salir bien. Y después lo último, cuando yo estoy ahí ya listo para agarrar el bolso, el maletín, y estoy sentado y siento la presencia de Dios cuando me dice: no vaya. Y yo me quedo observando así como
si estuviera bautizado, un closet que tengo, y me quedo quieto, y después digo, bueno, Señor, si tú me dices que no voy, ya no voy. Y me quito la ropa, y después mi esposo cuando entra me dice, pero, ¿y qué pasó, pues? Y yo pensaba que ya iba a ganar todo, ¿y por qué no te fuiste? ¿Y qué no? Entonces, porque hay cosas que yo comprendo y ella no lo comprende. Yo digo, no voy a salir hoy, mañana salgo. Hoy no voy a salir. ¿Pero por qué? ¿Te sientes mal? O esto, lo otro. ¿Sabes cómo son las personas cuando no están unidos? Yo digo, oye, me siento bien, estoy chévere. No te preocupes, vamos a estar tranquilos. ¿Ves? Porque hay cosas que Dios me las transmite a mí. Y yo, eso es para mí. Eso es para mí. Y eso me trajo a mí. Que cuando llegó el momento de Dios, y mire cómo viene el momento de Dios, yo voy, salgo, y un hombre estaba pasando por una enfermedad fuerte, y es de la iglesia de ahí de la red, donde dice la iglesia que le están ahí, ellos la tienen atrás, pero adelante están haciendo locales grandísimos. Ellos son Iglesia Pentecostal de Venezuela, se llama. Porque no estamos aquí para estar pisoteando a nadie, no, cada quien le sirve a Dios como le quiera servir. Porque la vida Dios me la dio a mí, la vida se la dio a Él, su vida es su vida, cada quien tiene su vida. Yo, mi responsabilidad es lo que Dios me dice que yo le digo. Yo se lo digo, si usted quiere hacerlo, usted lo hace; si no lo quiere hacerlo, usted no lo haga. Es su responsabilidad, más no es la mía. Aunque me duela, aunque quizás mañana lo vaya a llorar, pero uno tiene que respetar. Entonces ellos están haciendo su local ahí grandísimo, ahí grande, en la recta. El que es ahí, él es el presbítero de aquí, de toda esta zona de Carabobo. Él es, que decir, pues él es el pastor de todos los pastores. Él es amigo mío, él fue, me metió la mano ahí cuando yo recuerdo que estaba por allá en frontera, y tenía como 3 días durmiendo en una cancha, y una mujer me metió una marca, y de pronto no sé cómo le llegó a los oídos de ese hombre, y él me mandó a buscar, y a las 11:30 de la noche llegaron 2 hermanos, una hembra y un varón, y dijeron que se llama Manolo Prado. Y preguntando a algunos otros que estaban ahí, estaba yo, y le dijo, ¿sabes qué? El pastor Sandoval, se llama él, de apellido Sandoval, te mandó a buscar y dijo que te llevara para la casa de la hermana de él que tiene en tal parque. Y yo quedé más bien así, pues. Pero como le digo yo, como fue que tuve que salir. Un hermano de allí tenía una enfermedad y necesitaba una pastilla. Y esa pastilla la tenía solamente yo, porque no había más pastillas, y yo ya no la estaba usando. Y otro hermano, él siempre hablaba conmigo de la iglesia, y entonces me tuvo a explicar, después caímos en esa conversación, porque no son casualidades, sino que Dios me en el asunto. Y yo le dije, pero esa pastilla la tengo yo. Me dice, bueno, ¿cuánto tú la vendes? Yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, a mí me ha costado, ni recuerdo, pero yo sé que yo le estaba pidiendo algo era bueno. Entonces fuimos para la casa, le entregó la pastilla al hombre, el hombre se la lleva, ya pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y 4 semanas. Y el hermano entonces no concediéndome en la iglesia, porque cuando yo iba, él no iba, y entonces como yo estaba todavía padeciendo lo que tenía, la depresión, y Dios ya me había dado la promesa de que me iba a sacar. Entonces lo conseguí y se lo dije, tú no tienes que hacer eso, tú eres cristiano, y tú me fueras sido sincero conmigo, que no me le vas a pagar o que no tenías plata, y yo fuera a tomar una decisión, bueno, yo te la regalo, llévasela, o vamos para allá, yo mismo se la llevo. Entonces el hermano fue y le dijo al varón otra cosa, que yo le formó un tremendo problema, escándalo y esto y lo otro, y entonces que estaba muy apenado, que esto. Bueno, está bien. Estoy yo allá en el central, está un hermano que se llama Carlos, muchos lo conocen, un alto él, y estoy ahí en la farmacia de él, estamos hablando. De pronto viene el hombre con la muleta, estaba joven. Y entonces él se pone en un lado, entonces después yo me iba ahí, yo le dije, bueno, Manolo, yo te bendiga. Me dijo, yo te bendiga, pues, hermano Manolo. Y él sabía que la persona que era Manolo. Entonces llega y me llama y me dice, hermano, hágame el favor, ¿usted es hermano Manolo? Sí. ¿Usted se congrega en el Boquerón? Sí. ¿Usted se congrega en la iglesia de San Etienne? Sí. Y yo, ¿qué es lo que le está pasando a usted? Escuche, venga acá, recuéstese ahí en la pared. Entonces yo, ok. Yo me le puse a un lado, llegó el hermano y me echó una huella enjabonada. Y yo le digo, hermano, ¿y por qué tú me dices eso?
¿tú eres cristiano? Me dijo, sí. Yo te congregas tú. Yo me congrego con Sandoval, el pastor Sandoval. Ah, no, el pastor Sandoval. Digo, sí, está bien. ¿Y quién te dijo eso a ti? Me lo dijo el hermano fulano. Y cosas del mismo Dios que vienen llegando al hermano fulano. Y entonces yo llego y le digo, hermano, por favor, venga acá. Ajá, ahora estamos los tres. Ajá, ¿cómo la cosa? El hermano ahorita me acaba de formarme un problema allí con algo que era mío, que yo te lo di a ti, porque tú sí le vas a llevar a él y que me vas a traer la plata a mí, y ya casi llevamos un mes, vamos metidos en el zaperoco, y entonces, ¿cómo es esto? Le digo yo al hermano. Y entonces aquel queda con las manos arriba, pues la careta se le quitó, pues. ¿Ves? Por lo que estamos hablando, que a veces queremos hacer las cosas como nosotros las queremos hacer y así no es. Entonces, ¿qué pasó con eso? El hombre que yo le doy los medicamentos llegó y me dijo, varón, ¿usted tiene celular? Yo le dije, no, yo tengo celular. Me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a la casa. Yo arreglo celulares, tengo celular. Yo le doy un celular por esa plata que le debo. Y yo le dije, bueno, vamos pues. Entonces fuimos, él vivía ahí mismo en la recta, fuimos, me entregó el celular. Después, de pronto, me dijo, yo te regalé este chip, me regaló el chip. Pero como a los 4 o 5 días me llamó y me dijo, varón, yo quiero hablar con usted, pues yo creo que usted es una persona que es avispado y yo necesito una persona como usted. Ajá, entonces a mí yo miré la cosa atractiva, ¿ok? Después yo fui para central y hablamos y él me dijo, ¿sabes? Yo tengo 13 Biblias y yo necesito una persona que vaya a Colombia. Y en Colombia, entre, la vende un día, 2 días, salga y entonces se venga para acá y me trae la plata y yo le da tanto. Entonces yo le dije, varón, yo no, mi mentalidad no es esa de ellos irme para Colombia y ir para ninguna parte. Yo no, tú solo puedes dar a otro, eso no va conmigo. ¿Ves? Entonces, ok, yo lo dejé tranquilo, yo me fui. Después yo me pongo a hablar con mi pastor, Alexis Sánchez, yo lo conocí también aún cuando no era todavía el pastor mío, sino que en la iglesia madre, donde estaba el hermano también por él, y con su esposa ya, Estrella de Ley. Y entonces, yo le digo el comentario, y él me dice, pero le fará hecho el favor del hermano, ¿verdad? Porque tú eres una persona que tú tienes bastante conocimiento y lo ayudas así para su operación, pues, y así estás haciendo también algo para la obra de Dios, porque uno no sabe por dónde viene Dios, me dice él a mí, el pastor. ¿Verdad? Entonces yo me voy para la casa, entonces yo me pongo a pensar, un día, 2 días, 3er día yo me decido y hablo con mi esposa. Le digo, no, yo voy a salir para Colombia. Va a durar como 5 o 6 días. Porque voy a hacer esto y lo otro en resumen. Entonces yo fui para acá, el hermano le digo, sí, hermano, yo voy a ir. Yo voy a ir, le voy a vender su Biblia. Me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar 5 más para que te lleven 18. Entonces agarró el teléfono y llamó a otro hermano de la congregación, de él se congrega. Entonces dijo que me hicieran en ese tiempo una transferencia de tanto, y él me lo hizo, el siguiente día cayeron los reales. Yo compré, pero no había efectivo, después de ahí también compramos los efectivos y salí. Y Dios me atrapó allá afuera 11 meses. Lo que les quiero decir en resumen, 11 meses, y esos 11 meses trabajando en las cosas de Dios, conocí a los que gobernaban, digamos, allá le dicen, aquí le decimos estado, allá le dicen departamento, pero a ese estado lo conocí todo el gobernador. Todos los sábados hacían banquetes, mataban más cochinos, porque ellos no ponen mucha carne en esa zona, cochino, banquete, gobernador, jueces, abogados. Yo echó mano allá a una hermana y la hermana vivía con el comandante de ese lugar de la policía, y a la final cuando me veo, primero pasé mucha pena porque la broma no se me dio así como yo también pensé, entro y salgo, no, que entro y salgo, yo me quedo allá porque después el hombre va así a los 7 días y me dijo, ¿vendiste la Biblia? Y entonces le dije, sí. Pero yo iba mañana, me dijo, yo le digo, entonces ok, yo salí y cuando vengo el hombre estaba allá bien acomodado y con los bolsos, y le dije, ¿dónde vas? No, yo me voy, ya, yo te dejé el pasaje con la hermana, esto y lo otro, y después tú te vas atrás. El hombre se trajo los reales, se trajo todo y mire, me dejó allá y me dejó sin nada. Y yo agarré mi Biblia, una plenitud, la tengo en la casa, recuerdo, y la presté y le dije, Dios mío, ahora como hago, ¿para dónde agarro? Me meto para allá, al otro lado, o me voy para mi casa pidiendo cola.
Y Dios me abrió la mente y me dijo, ¿qué tienes en las manos? Yo dije, tengo tu Biblia. Y yo estaba vendiendo Biblia. Y entonces se me puso en mi corazón, yo tengo como una librería. Y hablo con el hombre que vende Biblia, un hermano. Y le digo, hermano, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pedir una Biblia, mi Biblia, por una Biblia sencilla. Y me dice, ¿por qué, hermano? Y entonces le explico el caso, y entonces él me entendió y me dijo, bueno, está bien, pues, y agarró la Biblia y me dio una Biblia nueva. Y yo entro por allá con la Biblia nueva, y entrando, apenas a la media hora ya le vendió la Biblia. Le hice a él su pago también de allá, del otro lado para acá, y después fui al siguiente día, y después me dijo, pero no te lleves una, llévate dos. Y después así empezamos. Cuando me di cuenta, yo hablo con un hijo mío aquí y él se va para Caracas, para la asociación de Biblia, y compró 70 Biblias, me mandó 70 Biblias, puse a vender Biblia y a predicar la palabra, y me buscaba la gente, el que vende Biblia, es un hermano venezolano, y yo le vendía Biblia a mucha gente, y vendí las 70 Biblias, y allá había librería, pero la Biblia me hacía carísima en Colombia, pero me buscaban, ¿sabes para qué? Para que predicara en los lugares donde ellos estaban como pastores, me llevaban para las casas, estaba en invierno, el río estaba sobresalido, y por toda la orilla del río, ese poco de carpa, y gente, niños, gente enferma, me llevaban, oraba, y yo empezaba a orar, gente endemoniada, y salían demonios, y caían hablando ahí en el templo, y decían, en el nombre de Jesús, te vas de ese cuerpo, y la fama se empezó en ese lugar, porque es algo como allá, como Huihue, lo que conocen para allá, pues Huihue, así, algo así más o menos de grande. Entonces me llevaban en moto para sitios a orar por enfermos, pero no era yo, ¿sabes quién era? Era Dios que me había dado ya esa palabra, y me lo había dado. Yo estaba en lo que me había pegado, en mi depresión, y en mi depresión todos los días el diablo me decía, quítate la vida, y yo miraba el mecate donde estaba el chinchorro, y decía, agarras el mecate, pones hacia la tira y te dejas caer. Y se acabó, porque no sirve. Y después yo quedaba mirando, yo pensaba, y yo te reprendo, demonio. Y después me trabajaba con la corriente del aire, me decía, tú pega la corriente así mismo, como me lo tuviera así, yo hablando, me lo decía, y la agarre, le echas agua abajo sin zapato, y ahí mismo se acaba todo. Después yo decía, te reprendo, demonio, porque entonces yo decía, y si me quedo ahí, después quedo todo más mal. No, salía para atrás para el baño, en el baño arriba estaba una pandita pequeña, y me decía, agarra esa pandita como es pequeña entonces, y vas corriendo y choca contra la pared, y se te va a traspasar el corazón, y se acabó. Y yo pensaba, entonces agarraba la pandita, y después yo decía, Dios, reprende el diablo. Y luché todo lo que me había dicho, y después salí, pero después yo miré la gloria de Dios, y 180 mensajes. Lo más poderoso de esto era que yo lo grababa y lo lanzaba por el Facebook, y se iba para Estados Unidos, Centroamérica, Norteamérica, y llegaba a muchas partes el mensaje. Y después yo vuelvo de Colombia para acá y vengo en Victoria, en la cuenta no sé cuántos miles, llegaban millones de bolívares, y entro con $500, lo voy a comprar físico. Aquí no existía dólar, aquí no existía nada. Yo duré mucho tiempo con esos dólares porque no sabía cómo hacer. Cuando se acababa de pagar concierto, dice, Señor, pero no, aquí no, yo le daba cuenta de eso, no. Y yo le decía, bueno, vamos a pasar la tarjeta. Yo solamente era para que me descambiaran un billetico. Y un sobrino mío, con malicia, cuando me lo vio, me dijo, tengo un carro para ti, tío, bien bueno. Tengo un carro para ti. Me pegó una persecución, que andaba hasta por la avenida de la feria, y de pronto un carro lo veía por delante, y era el mismo. Me dijo, pero te vas a asustar, móntate. Entonces me monto, y el hombre atrás de mí por los 500 me estaba yendo el carro en $400, 400. Y entonces yo empecé a orar a Dios. Entonces, ¿sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, si tú con un matrimonio, me dijo así, si tú con un matrimonio te sientes como sobrecargado, ¿será que podrás con 2 matrimonios? Eso fue lo que me dijo solamente. Entonces yo seguí orando, le di gracias, y me senté y me puse a analizar, porque Dios me dijo eso y no entendí un día, pero en la noche cuando me pongo a orar, Dios me lo reveló clarito. Se me dijo, yo sé de lo que me está hablando Dios, ese carro es peor que un matrimonio. Claro que sí, porque un repuesto aquí no se conseguía, se dañaba un cacho, había que traerlo del otro lado, todo estaba fuerte, y yo le dije, no,
ni que me lo regale, lo agarro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No. Y no me digas hablar más de carro. Le dije, yo te lo voy a agradecer. Yo no necesito carro. Dios me dio fuerza nuevamente y yo ando que donde sea. Claro, porque yo sabía que ya Dios me había dicho. Y después resulta que como al mes y medio yo me reúno con un hermano mío carnal que me mecánico, me pongo a hablar con él y dije, ¿sabes que fulano, el sobrino de nosotros, fulano, me estaba vendiendo un carro que tiene allá y yo creo que era bien bonito, un carro, un Arce, creo que se llama por ahí, el nombre. Entonces me dijo, ay, ¿cuánto te lo estaba vendiendo? No, estás loco, ese carro está todo podrido por debajo, ese carro tú te montes, imagínate, te vas a quedar por ahí, se va a caer la carrocería y va a seguir la otra ropa y te va a quitarme en la cabeza. Me dijo él y se puso a reír. Bueno, más que no se lo compraste, ese sí es vivo de verdad. Ve, cuando uno verdaderamente ora a Dios con sinceridad, pero también tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Porque si usted no se sujeta a la voluntad de Dios, lo que Dios le diga, usted está fracasando. Le pongo un ejemplo. Samuel le dice a Saúl, yo voy y vengo. Mientras que yo vaya, yo estaba preparado para ir a la guerra, pero yo voy a ir y me voy a durar, por decir, 4 días. A los 4 días yo voy a venir y le vamos a sacrificar lo que tenemos que sacrificarle a Jehová. Y luego de eso, entonces vamos a ir a la guerra. Porque era Jehová que daba la orden y decía, hoy es el día o mañana es el día. No era cuando ellos querían. Entonces, ¿qué pasó? Y ya ya Samuel sabía, porque Samuel tenía 3 ministerios. Samuel era juez, Samuel era profeta, pero Samuel también era sacerdote. Y Samuel sabía, y ya se lo había transmitido hasta él mismo, y le había dicho, sí vamos a ir, pero espérate que yo vaya y venga. Y Dios lo que quiera es que acabemos con todo y no traigamos nada de allí. Y el hombre fue, y lo estaba esperando Saúl, y que el hombre no vino el día que le correspondía. Y quiso Saúl se fue y peleó y ganó, y se trajo al rey cautivo, y se trajo lo mejor, lo más gordo, de bueyes, de lo que tenía de animales, lo gordo. Y de pronto viene Samuel y empieza, oye, rugido de animales, pues no puede cargar buey porque andan en caballo, están peleando en guerra. ¿Qué es eso? Y después le digo, ¿qué es eso lo que estoy oyendo? Por ahí yo oigo que algo está bramando. ¿Eso es qué tipo de animal eres? Pues bueno, fuimos y peleamos y ganamos. El hombre estaba alegre, muy alegre. Y ganamos y le traímos lo mejor para Jehová. Y traímos al rey de X. Y entonces lo quedó mirando y le dijo, por tanto, tú has desobedecido la voz de Jehová, hoy tu reino está cortado. Y cuando él se quiso ir, el mismo jaló a él y le reventó hasta la túnica que cargaba. Y de ese momento Saúl se desgració su vida. ¿Por qué? Porque él quiso hacer las cosas como él quería y resulta que no es como uno quiere. Igualmente, otro ejemplo, viene David, le gana una guerra con los filisteos, de pelear y y le gana la guerra y se viene con su corazón alegre y viene en victoria con todo su ejército. Y cuando llega en su campamento, lo que mira es un desastre, no hay nadie. Habían pasado unos mercaderes con un ejército de mercenarios, se les llevado todo y venían arrasando. Los pueblos se metían, mataban a la gente, llevaban a las mujeres, se llevaban a los hombres más robustos para mandarlos a trabajar para venderlo. Y cuando llega dice que no consiguieron a su esposa, a sus hijos, las esposas de los soldados, de los que le servían a Jehová, pero también le servían a él como rey. ¿Y dónde está? No estaba. Dice que empezaron a llorar aquellos hombres, dice la palabra, hasta que no le quedó lágrimas en sus ojos, ya no tenían más que llorar. Entonces recapacita David, y David se aparta un poco del pueblo y se sale como hacia allá, quizás 1 cuadra o 2 cuadras allá hacia el desierto ahí, disparado. Ahí está en la Biblia, usted lo puede buscar, está en los Reyes, en su caso usted lo puede leer, escúcheme. Y él les
clama a Jehová y le dice, que David también era profeta. Cuando usted lo busca, David era rey, pero también era profeta. Y le dice, Jehová Dios, tú eres mi Dios, si yo lo persigo, lo alcanzaré. Con un corazón sincero, con un espíritu quebrantado. Pero que él tenía fe en aquel que lo llamó, porque él ya había tenido mucha experiencia con esa persecución que le había hecho Saúl, y que salían 2,000, 3,000 personas a buscarlo él solo, y se lo entregó Dios 2 veces. Y él no quiso jamás y nunca levantar la mano ni tomar ventaja contra Saúl, porque él era para matarlo y él ponerse en el rey, como dice, quita el tuyo, me pongo y ya está listo, y ya lo habían ungido como rey. Pero era cuando el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros, él tuvo que esperar también. Y cuando le dijo a Jehová, Jehová le respondió, y sabe que le dije, sí, persíguelo. Y en el huerto no sé de dónde allá, lo vas a alcanzar y vas a liderar una batalla y yo te voy a dar la victoria. Y se fue y libró la batalla y le quitó todo lo que le pertenecía, no solamente a él, las mujeres y sus hijos, sino también de todo lo que ellos le habían quitado a la demás gente. Y dice la palabra que mandó mensajeros a cada uno con los botines. Esto, como por decir, le pertenece allá, en los bucanes, lléveselo allá, que el rey allá, aquello para allá, aquello para allá, aquello para allá. Y allá, ¿qué es lo que hizo eso? Que su fama como rey verdaderamente llamado y ungido por Jehová se entendió por todos aquellos pueblos. Y cuando se hablaba de David, la gente se doblegaba y decía, ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchos a veces buscamos las debilidades de la persona. Sí pecó, porque somos humanos, pero también se supo arrepentir y supo pagar también su pecado aquí en la tierra. Y la palabra habla también claramente que los levanta a los altos, porque en ese tiempo, después que David muere y dice que era David conforme al corazón de Dios, dice que pedían en el nombre de David, le decían, Jehová, en el nombre de David, dame esto, en el nombre de David. ¿Ves? Entonces, hoy en día, vamos hoy a la realidad, a lo que estamos viviendo hoy en día. Escúcheme, hoy en día hay en muchas partes, a nivel nacional, a nivel mundial, hoy en día la palabra, como la tiraron para atrás, y hoy en día lo que está prevaleciendo es el legalismo. ¿Y qué es eso, legalismo? Legalismo son muchas leyes que yo hago, quizás unido con 2 personas más, con Cordero y otra persona más, a favor de nosotros. Y la palabra la tiramos para atrás. Y en el legalismo no entra el amor, en el legalismo no entra la salvación, en el legalismo, hablando vulgarmente, no entra Dios, entra la justicia, pero del hombre. En el legalismo, ellos piensan y dicen, ¿cómo Dios va a perder una persona después que mató a 5, a 6, a 10 o a 15 y lo voló, y va a venir, Dios lo va a perdonar, y después va a estar montado ahí en esa tarima, o va a ir a un estadio de 80,000 personas? Eso no lo acepta nadie, dice el legalismo. El legalismo dice que como un borracho después que tiene 40 años tomando aguardiente y maltratando a sus hijos y a su mujer, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Y después va a ser un pastor de una iglesia. Eso no entra en el legalismo. Eso no, lo que hace es, como dice, brogar todo lo que está aquí escrito. ¿Brogar a quién? Al amor de Dios. ¿Brogar a quién? Al Espíritu Santo. ¿Brogar a quién? La misericordia de Dios, que porque nos llamó. Hoy en día se está trabajando con eso, con el legalismo en las iglesias. Yo hablé con alguien y yo buscando mi derecho, porque es mi derecho. Lo digo así, es mi derecho porque yo me gané eso. Y hablo y cuadramos todo. Y después me vienen a salir después con algo que dice, no, pero es que tenemos que esperar porque la Constitución la vamos a cambiar. Y como vamos a cambiar la Constitución, no podemos hacer nada hasta que se cambie. Pero quiere decir que si duran 10 años cambiando la Constitución, tengo que esperar 10 años. ¿Ah? Entonces yo le dije, ¿quiere que le diga una cosa? A mí no me llamó la Constitución de cualquier tipo de organismo, pues llámese como se llame, a mí no me da poder, a mí no me da autoridad sobre nadie, a mí no me usa para echar fuera demonios o para que Jesús me use como un vaso para que una persona se sane. A mí el que me da ese derecho y me da todo lo que yo he tenido hasta ahora se llama
llama Jesucristo a través de su Espíritu Santo de Dios. No es ninguna condición, no es nada que sea legalista. Es Dios con su misericordia, con su amor, aún nosotros siendo pecadores, aún no mereciéndonos nada, pero nada. Dios nos lo dio todo por gracia, por amor. Todo nos lo dio Dios. El Dios que servimos, al Dios que adoramos, al Dios que le cantamos, al Dios que verdaderamente es el que existe y existirá siempre. Entonces la gente hoy en día, ellos hacen su ley, y repito, entonces aquí están las leyes mías y la palabra Dios la vea maricón. Hoy vamos a guiarnos por lo que ya lo sacamos. Aquí está la Constitución, por todo lo que dice aquí. Y Dios, y el amor, y el perdón, y la cruz. ¿Dónde queda la cruz? Porque la gente ve solamente a la cruz allá como un madero. Pero en la cruz ahí sucedió todo lo que tenía que suceder. Él dijo una expresión muy bonita cuando dijo: consumado es. Se consumó todo de lo que se había dicho del que había de venir, que era Él, el Mesías, el Cristo, el que tuvo que confrontarse con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, porque eran legalistas. Y Él les dijo a los seguidores que le estaban siguiendo en ese tiempo: todo lo que le digan a los fariseos que hagan, hacerlo, pero no hagan como ellos están haciendo. Así es, hoy en día está la circunstancia. Entonces, poco a poco, como se dice, cuando uno ve los buses que se montan, el hermano Cordero y mi persona venimos allá. Y ahorita cuando yo me vaya, suba full, entonces uno se busca meter un ladito y ahí, entonces acodarse y dándole hasta cuando uno se acomoda. Y si se para alguien, uno tiene que poder sentarse uno. Así lo están sacando uno. ¿Allá dónde? De la verdadera realidad, de la verdadera salvación, de la palabra de Dios. Y nos estamos metiendo en un túnel que se llama apostasía. ¿Saben lo que es apostasía? Todo lo que está fuera de Dios. Han pasado guerras, 2 guerras mundiales, 2 mundiales. Han pasado conquistadores como Nerón, como el otro hombre que ni me recuerdo, pero él tiene una historia muy bonita. Cuando Hitler y la Biblia, cuando Hitler, todas las quemaron, los libros todos los quemaron, todo. Y usted se para aquí hoy, y ahí está sentado usted, y usted tiene la Biblia. ¿Y qué pasó con la Biblia, pues? ¿Ah? ¿Qué pasó con la Biblia? Que pudo soportar 2 guerras mundiales, que pudo soportar todas esas conquistas. Aquí de los españoles, después Simón Bolívar conquistando por aquí y por allá, el otro hombre, por allá por Inglaterra. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no destruyeron la palabra? ¿Ah? Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios. Dios, la palabra habla claramente que el principio era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo se convirtió en qué? En Dios, en carne, pues. Y después otra vez el verbo se vino y se convirtió. Porque la palabra dice que si alguno conoció a Jesús según la carne, ya no lo conocemos. Pero nos dejó la palabra. Nos dejó la palabra ¿para qué? Para guiarnos, para saber cómo buscarlo, cómo orar. No, la mejor psicología está allí en la palabra, el mejor psiquiatra está allí en la palabra, el mejor internista, el mejor que usted quiera, el que lo puede guiar, el que lo puede bendecir, el que pueda prosperar su familia. Ahí está en la palabra. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que dice que nos guiará toda justicia, toda verdad, dice hasta lo último de esta tierra, hasta el fin del mundo, hasta cuando esto nos vayamos de aquí. Entonces yo a veces me pregunto y digo: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque ustedes prenden las redes, tanto aquí como en el televisor, y lo que ven son desastres religiosos. ¿Cómo desastres religiosos? Gente que ayer lo trajimos por aquí mejor que predicaran,
y hoy en día están metidos en extorsión, en robo y un poco de cosas que lo están buscando legalmente. Pastores, evangelistas, para no decir nombre, para que nadie quizás a lo mejor se siente ofendido. Usted mismo tiene que saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo se lo puedo decir porque a veces uno le dice a la gente que no hagas esto y tú haces eso, tú haces esto y lo otro. Y le dice, bueno, pero no importa, déjame vivir mi experiencia. La gente ahorita no quiere oír. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que esta generación que está ahorita, que se está levantando, dice que es la generación más rebelde de todo el mundo que ha existido. ¿Por qué? Porque es la última generación sobre las padres de la tierra. Estamos viviendo el último movimiento de la iglesia, que es la iglesia moderna. Pero tenemos que estar muy cuidadosos y a veces solamente le decimos al pastor, a la pastora, usted tiene que estar pendiente, porque la Biblia dice que los pastores van a dar cuenta con las ovejas. No, aquí tenemos que estar pendientes de todo lo que tenemos en el Señor. Y si está pasando algo extraño y usted no puede ver, tiene su pastor, pues venga, está pasando esto así, él sabrá y Dios lo va a dirigir y cómo lo van a hacer y qué van a hacer. Pero aquí la cabra solo no la lleva él, ni su esposa. A veces lo atacamos por los hijos. Mire, quiere que le diga una cosa. Nosotros engendramos y las mujeres quieren que le diga una cosa. Paren hijos. Ellos paren hijos, no paren condiciones. ¿Sabe lo que es una condición? Que cuando ella padre, el niño salió, dice, ese que va ahí, ese va a ser pastor. Salió el otro, ese que va ahí, ese va a ser un evangelista que va a recorrer todo el mundo entero. Ese que está ahí, necesitamos más ahí, dice, ese va a ser un juez, porque si me cae alguno preso me lo saca. El otro que sale ahí, ese va a ser médico cuando se enfermen. ¿Sabía que ahorita es que la mujer no vale mucho? Cuando mucho 3, 2. ¿Sabía que en el tiempo cuando yo nació mi hermano, yo por allá atrás de donde yo vivía, una parió 16, mamá parió la mitad 8, 4 hembras y 4 varones, y todavía estamos vivos y somos 3 que le estamos sirviendo al Señor. Yo batallando, ya me he ganado 2, pero todavía me faltan. Yo le digo, Señor, ya me faltan 3 con mi mamá. 20 años orando por mi mamá, orando por mi mamá, 20 años. Y yo le decía, mamá, usted tiene que buscar al Señor, y no te hace quieto, hijo. Usted está allá en algo serio, gracias a Dios. Y así me cargaban. ¿Qué hizo Dios? Durmiendo, le dio una CB, y ella no sabía, dormida. Entonces cuando buscó levantarse para ir para el baño, llegó y le había dado la CB, no tenía fuerza, cayó y cayó boca abajo así, y estaba sobrepensar todo esto, cae todo contra el piso. ¡Pam! Yo estaba en Valencia, recuerdo, eso fue le pasa eso en la madrugada, y me llama. Vivía una hermana mía aquí mismo, aquí en Bucares. Después ella se mudó para allá, para el fin del siglo. Hoy en día ya tiene casi 9, 10 años en Estados Unidos. Ajá. Entonces me dice, mamá, está mal. Yo, ¿cómo es la cosa? Si yo muy rápidamente, yo hablé con ella, pues decía ayer en la tarde, ¿cómo va a estar mal? Sí, ven, estábamos todos aquí, ahí en la casa de ella. Cuando llegó, y yo, mi mamá me inconsciente. Entonces llevó al médico y dijeron, no podemos hacer nada. Yo no va a su casa, entonces la llevaron para ahí. Y yo me la quedé viendo y yo dije, Señor, y me aparté hacia un lado, hacia allá, hacia el baño. Me metí en el baño ahí y me agarré la pared. Recuerdo y dije, Señor, ahora voy a quejarme por mi madre. Yo creo en ti, Señor, he predicado tu palabra, no importa, aunque me han desechado, me han dicho que no me han dicho. Hoy en día es que la palabra la gente quiere oírla. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, dice que iba a venir un tiempo, que es este tiempo. Pero en el tiempo cuando nosotros llegábamos los evangélicos, teníamos que los días domingos íbamos para la iglesia, teníamos que pasar lejos de la gente, porque la gente nos decía de todo. Nos tiraban hasta piedras, nos decían de qué nos decían. Y allá donde estaba yo, había que cerrar la puerta cuando era culto de oración. Entonces decían que era que el pastor ahí cerraba la puerta para probar a la esposa de uno, para ver cuál le gustaba. Y todas esas cosas nos las metían en la cabeza y nos decían. Y yo le oré con fe a Dios.
Y se me vino algo a la mente y le dije, vamos a hacer una cosa, que te dije, vamos a llevarla para la clínica, no importa. Dios tiene poder, ellos pueden decir lo que quieran, pero ya no vamos a llevarla otra vez, vamos a llevarla para allá, para el Elohim, vamos a llevarla para ese lugar, y ese tiene nombre cristiano y Dios tiene que hacer algo, y la llevaron, y entonces me dejaron a una hermana y a mí, de los que estábamos todos aquí en Venezuela, porque estaban ahorita 3 afuera, 2 en Miami y otro en Colombia, una hermana en Bogotá. Entonces, ok, yo me quedé para ayudar a voltear cuando no podía hablar y estaba inconsciente, y yo me bajé de la clínica y yo sabía el baño ahí donde estaba, eso brillaba, la cerámica ahí, porque solo pasaban cada ratito, salía uno y entraba uno. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué, me metí por dentro, tranqué eso y me puse a orar y orar toda la noche. Y mi hermana me dijo, después que yo salí buscándome, llorando, y decía, Señor, tú tienes que por lo menos abrir los ojos y estar consciente y que ella te pueda confesar, Padre amado, porque tú eres bueno, y orando. Y después terminé como a las 5 y pico de la mañana y subí al segundo piso. Cuando subí, mi hermana estaba enojada con mi persona, mi hermana estaba, tú si te quedaste que me ayudara, los enfermeros son, entonces me fueron mis zaperoco, y yo miré a mamá y yo dije, bueno, yo tengo fe, Señor. Entonces le dijeron, tienen que operar la emergencia. Me fui yo como libre para la clínica allá a la viña y hice todo. Y a 7 días íbamos a operar. Cuando lo íbamos a llevar, la hermana mía, que ella es licenciada en enfermería, dijo, no, pero yo me llamo para Isabelita, que hay uno que yo conozco que es un neurólogo, y fuimos por allá. Y cuando entramos, le examinó y entonces le dijo, no la lleve, no lo opere. Yo le voy a mandar un tratamiento, no se preocupe, pero tiene que comprar todo lo que sea original. Y usted verá que su mamá se va a poner en pie. Un señor ya anciano que ya no era ni para trabajar, viejito, de recuerdo moreno. Y yo creí lo que dijo ese hombre, porque yo le dije, Dios, tiene que, en alguna parte, dame una esperanza. Por eso le dije el legalismo mata la esperanza. Y yo le dije, vamos a comprarle todo eso, démelo acá. Yo mismo bajé para abajo y se lo compré. Y nos la llevamos y le pasaron, la hermana mía le empezó a pasar la vía, y al siguiente día mamá despertó, y después mamá empezó a levantarse, y yo le decía, usted tiene que confesar, Señor, mamá, uno tiene un seguro de vida, que es la funeraria, pero tenemos un seguro que es más mejor que el de vida, uno que para siempre, que es el Señor. Me decía, yo no estoy para que te hablando de eso, pero yo me siento mal, dice, ahorita es el momento, y yo quería en mi tiempo, porque yo miraba que mi mamá se iba a morir. ¿Quiere que le diga una cosa? Mamá no murió. Mamá a los 2 meses ya caminaba tranquila como si jamás nunca le fuera dado nada. Mi mamá después como a los 4 meses se despierta en la casa como a las 6 de la tarde y eran las 9 de la noche y yo cuando después mi mamá y mi hermana y mi mamá y como tú la dejaste que saliera el sol, tú tienes que cuidarla, que no sé qué más. Y yo dije, bueno, pero y entonces cuando entonces me senté en el coche y dije, bueno, Dios mío, mi fe y mi confianza en ti, yo oraba y oré, tú la levantaste, tú sabes qué estás haciendo con ella, y me quedo ahí sentadito, y de pronto cuando levanto los ojos así, veo a mamá que venía por el lado de la cancha allá, y me fueron a matar los palotes. Yo digo, mira dónde viene mi mamá, ya viene, Señor, gracias. Y después cuando viene, le digo, mamá, esto es lo que está pasando, mire cómo usted se vaya así por ahí. Y le digo, tú no tienes que hacer esto, Y me dice, ay, un momentito, ya. Y le, ¿qué pasó? Y yo, no, y ¿sabes qué pasó? Que me fui a la iglesia. Y en la iglesia abrieron como a las 7 de la noche, 7:15. En ese tiempo los cultos empezaban a las 7:30. Y ahorita fue que acabamos de salir. Y lo más grande de todo, mire, es que yo acepté al Señor y me siento algo sabroso en mi vida. Y mi mamá aceptó al Señor. Mamá duró 5 años sentada en la primera banca de este lado. Mamá cantaba con toda su fuerza y con todo su corazón. Y a los 5 años, ya en la madrugada nuevamente le dio un infarto. Y mamá no pasó por trabajo ni por nada. El Señor se la llevó. Y yo me llamaron y yo llego ahí a la medicatura. Y estaban mis hermanas afuera. Y el vigilante con la cadena y una amarrada y 2 vueltas. Y yo le digo, ábreme la puerta que necesito entrar. Después, no me puede. ¿Cómo que no puedo entrar? Ábreme la puerta en el nombre de Jesús. Ese es mi mamá y yo soy su hijo. Ábreme la puerta. Y el hombre me abrió la puerta y yo entré. Y me dijo, no puedes estar para ahí que están las doctoras por tu mamá. No importa. Y entro y abro la puerta y veo una cosa. Y entonces veo que me estaban dando por aquí. Y entonces en una cama de tesoro que hacían bajar y subir. Y yo le digo, ya un momento.
Sí, ya un momento, ¿qué están haciendo? Ustedes no están haciendo nada. Entonces hay que meter una tabla por debajo, ustedes que no estudiaron, pongan en el piso. ¿Y cuánto tiempo tienen andándole así? Me dijeron, vieron el reloj, dijeron, tenemos como 20 minutos. Dice, no, yo le dejé la tranquila, ya ella no está ahí, él se fue. Porque yo eso lo he estudiado. Después, si tú llegas como se dice, a sobrevivir a los 10 minutos, menos que es un milagro de Dios, aunque tú sobrevivas, queda como se dice, vegetal, y 20 minutos. Yo le dije, no, y cuando la toco, ¿verdad? Que la mano la tenía fría y ella la mano tiesa. Y yo recuerdo que le di un beso en la frente y yo salí. Y yo digo, bueno, dame fuerza, Señor. Destrozado. Y salí, estaban las hermanas mías y me dijeron, ¿qué pasó con mamá? Ya tiene el carro, me dijeron ellos. Yo le dije, no se preocupe, que mamá ya partió, quédese tranquila, ella partió. ¿Cómo que partió? ¿Qué es eso? Yo le dije, naturalmente, mamá murió. Y sabe que aquello es algo fuerte, la madre. Y empezaron a llorar y yo lo empecé a consolar. Y después ellos me dijeron, vamos a hacer una cosa, voy a encargarte de todo, porque ella era cristiana y tú eras cristiana. Y estaba una papelera que la estaban haciendo el mismo al ladito, tenían los 2 días, yo empezó como hoy, y el siguiente día mamá se la llevó el Señor, se vinieron todas en las campañas y hicimos el culto, y el siguiente día la llevamos a la última moral, se le hizo lo que se le hizo, mamá venció. ¿Pero por qué? A través de la oración podemos hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que está buscando Dios hoy en día, hombres y mujeres que sean de oración, hombres y mujeres que nos sujetamos a la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que podamos caminar como Cristo caminó en esta tierra. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no quiere gente verdaderamente que sean uno de gente perfecta, que sean oratoria, o que sean personas que sepan profesionales o X. Dios es un Dios sencillo, Dios es un Dios que cualquiera lo comprende y lo entiende, pero cuando se le busca con todo el corazón, como dijo David, un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Y eso es lo que necesita Dios hoy en día, que podamos oír su voz. Yo he oído la voz de Dios no sé cuántas veces, audiblemente, pero también la he sentido aquí en mi corazón cuando me dice, por ahí no, por aquí sí, no, así como le dije, no vaya, ve, entra en esa casa, no entre. Y con esto termino, escúcheme. Yo voy con la primera esposa que Dios me dio, que ella se la llevó el Señor al año. Ese es otro testimonio de ella. Ajá, y yo voy. Y entonces llega una hermana cristiana un día domingo y nos dice, entra en esa casa. Y yo llego y toco la puerta y ella salió, la señora. Y la señora cuando sale, después nos vio que era cristiano y dijo, ya un momentico. Y después ya se vistió y después nos vio y nos sentó, las 2 sillas, ella 3. Y yo empiezo y le hablé a la señora. Y cuando yo le hablo a la señora se puso fea. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué crees tú? ¿Que tú vas hasta donde está Dios? ¿Tú vas a ir para el cielo? ¿Ah? ¿Tú crees que vas a ir para el cielo? ¿Quién se va a ir para el cielo? ¿Dónde dice eso? Me dijo ella. Yo me quedé quieto por un momento y Dios me da palabra y le dije a ella, ¿quiere que le diga una cosa? Y usted tiene razón. A mí el cielo no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque si Dios no está allá, quiero hacer el año para el cielo. Pero yo quiero estar donde Dios está. Yo le dije, si Dios está en el río, yo quiero estar con Dios en el río. Si Dios está aquí en la tierra, yo quiero estar con Dios aquí en la tierra. Le dije, pero si Dios está en los cielos, yo quiero estar con Dios en los cielos. Y cuando yo le dije aquellas 3 frases, aquella mujer se quebró. ¿Y sabe quién era esa mujer? Muerte de 5 años con los testigos, lo que usted sabe. Ajá, 5 años, no era un año ni 3 meses, 5 años. Y me dijo, ¿dónde se reúne usted? Yo me reúno en la principal, ¿cómo se llama? Me dijo, hoy es domingo y no puedo ir, el martes espérame que voy. Y el martes fue, y el martes ella se entregó al Señor, siendo testigo 5 años. Y después ella me dijo, mire, yo vengo porque como usted me habló, jamás y nunca nadie me había hablado, y cuando usted me habló, algo en mi corazón yo sentí que se desprendió, pero no es uno, es el Espíritu Santo en uno. Hagamos la voluntad de Dios y vamos a permanecer para siempre. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Ahora sí vamos a dar un momento de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.
vida y por todas las cosas. Un momento tan solo. Señor, en esta hora, Padre amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre amado, Espíritu Santo, Dios mío, porque me has traído